hay datos no registrados, hay datos discordantes, ¿no? Por ejemplo, si decimos que las edades van a oscilar entre 14 y 19 y por ahí vemos un número 79. Qué raro, decimos, ¿qué ha pasado con ese 79? Es que hay una persona con 79 años, se equivocó el encuestador, se equivocó el digitador, tenemos que ver cuál es el que se ha equivocado para poder corregir. Si es el digitador, entonces agarramos y bueno, entonces vamos a ver el registro y corregimos, ¿no? Pero si ha sido el encuestador y hemos dicho que solamente el rango sea de ahora se apaga y se prende. si es que hay datos no registrados, datos discordantes, datos equivocados y corregirlos de acuerdo con el problema que presenta, ¿no? También hay que evaluar si estos datos siguen una distribución normal o no la siguen. ¿Qué quiere decir la distribución normal? Esa que sigue la campana de Gauss. Vamos a hablar de esto más adelante en la segunda parte más en detalle de esto. Entonces, ¿cómo evaluamos esa normalidad de los datos? Con histogramas, con gráfico de time y hojas, con gráfico de cajas. Y estos son los que nos ayudan a seleccionar la medida de resumen más adecuada. Acá está lo de la distribución normal. La distribución normal o campana de Gauss es una distribución que tiene una parte central en la cual está la mayor cantidad de datos. Y en las colas están los datos que más se alejan de sus valores centrales. Esta distribución es importante porque muchos de los fenómenos biológicos especialmente son los que siguen ese tipo de distribución. Si nosotros nos ponemos a pensar en la presión arterial, en la glucosa, en el colesterol, casi todas las sustancias y todos los fenómenos biológicos siguen una distribución normal. Los valores más bajos están en el lado izquierdo y los valores más altos están en el lado derecho. ¿Cuáles son entonces, de acuerdo a esta distribución, las medidas de resumen para variables cuantitativas? Van a tener unas medidas de tendencia central, que son las que van a ver la regularidad de los datos, o sea, los que están en esta mayor concentración. Y las medidas de dispersión, que van a ver la variabilidad, o sea, cuánto se alejan, cuánto se separan estos valores de la parte central. Entonces ahí tenemos los dos grupos de medidas con las cuales vamos a resumir las variables cuantitativas. Cuando esas medidas se calculan en una muestra se denomina estadístico, y cuando se calculan en una población se denomina parámetro. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central más usadas? En el área biomédica, ojo, porque hay más medidas de tendencia central, pero a nosotros nos interesan básicamente estas tres. Para ser más exactos, estas dos medidas de acá son las que más usamos, porque la moda es una medida de frecuencia y eso lo vemos en la tabla, la medida que tiene más valores, con más sujetos que tienen ese valor, ¿no? Esa medición. Ahora lo vamos a ver. Entonces vamos con la media. La media o promedio libre. Cuando es en una muestra, el símbolo es esta X con su rayita, y cuando es en la población es el mu. Todas las mediciones en la población son letras griegas, por favor eso no se confunde. Letra mayúscula, N mayúscula es la población, N minúscula la muestra. Todas las letras griegas son las mediciones en la población y las letras comunes son en la muestra. Por ejemplo, el sigma, que es una S chiquita, es en la muestra, y la sigma, que es como una redondela, esa es en la población. También la vamos a ver. Y aquí es el mu, que
que es para la población y esta es para la muestra. ¿Qué características tiene la media o promedio? Se obtiene sumando todos los valores, ya sea población o muestra, y se divide entre el número de valores sumados. Esta se debe usar cuando no hay mucha variabilidad en los datos. ¿Por qué? Porque esta se afecta por los valores extremos y pueden distorsionarla, no siendo representativa de la tendencia central de los datos. ¿Qué otra característica tiene? Que es única para un conjunto de datos, existe una sola media aritmética. Claro, porque es un valor único que se saca de sumar todos y de dividir entre el número de valores. Como digo, esta media o promedio ustedes la conocen desde el colegio, desde primaria, y han ido mejorando, y ahora en la universidad también la conocen, ¿no? ¿Cuánto me falta para aprobar el curso? Solamente tengo que sacar 8 y ya con eso sale el promedio aprobado. Entonces tengo uno bueno, muy bueno, y tengo dos malos, y entonces en el promedio ya no se nota y saco bien, ¿no? O sea, es una medida que se afecta con los valores extremos, y es por eso que les permite que cuando hay un valor muy bajo lo pueda subir con uno más alto, ¿no? ¿Qué más? A ver, acá están las fórmulas. Para la muestra es X barra y para la población es 1. La sumatoria de todos los valores entre el número de elementos y aquí también sobre toda la población. Acá hay un ejemplo que nos dice claramente que cómo este valor no es representativo. Miren ustedes, en esta muestra N1 todos los valores son homogéneos y la suma de ellos nos da 25. Para el segundo caso tenemos una muestra de 5 elementos y también hay un elemento que es 21 y hay 4 valores de 1 y la suma de ellos también es 25. Y una tercera muestra en que tiene como valores alternos y también la suma es 25. Entonces el promedio será igual 25 entre 5 y el promedio es igual a 5. Fíjense ustedes, a pesar de ser el mismo valor, en todos los casos no es representativa del conjunto de datos. Acá por supuesto que es bastante representativa. Aquí más o menos están alrededor, aunque no es tan exacto, pero más o menos que se parecen. Pero aquí sí no se parecen nada, ¿no es cierto? No representa ninguno, ¿no? Entonces hay que tener cuidado para aplicar este promedio, porque nos va a hacer perder entonces porque los valores extremos afectan a ese resultado. La otra medida es la mediana. Esta es una medida de posición. Es el valor que divide al conjunto ordenado de datos en dos partes iguales y que coloca el 50% de los datos por encima y otro 50% por debajo. Es como si yo tuviera un papel que lo doble en dos y tengo 50 para acá y 50 para acá. Aquí, como es un ordenamiento de los datos, entonces, dice acá también en sus propiedades, no es sensible a los valores extremos, por lo que se dice que es una medida resistente. Entonces la mediana es una medida resistente porque no se afecta por los valores extremos. Si ustedes ven cómo se ordena de menor a mayor, entonces los dos extremos no van a tomarse en cuenta. Lo que se toman en cuenta son los valores centrales donde coincida la mitad de la distribución. También es única y es sencillo de calcular. Si estos son los datos ordenados de menor a mayor, fíjense ustedes, la mediana en la parte central. Acá hay 7 ordenados, entonces la mediana será este cuarto valor. Hay 50% de los valores por debajo y 50% por encima. ¿Cómo se calcula la posición de la mediana? No es el valor, sino la posición. Mediana es igual a n más 1 entre 2. Aquí, por ejemplo, cuando el caso es impar, ordeno todos los valores de menor a mayor. Esa es la posición 1, 2, 3, 4, 5. Y la posición de la mediana será igual a n más 1 entre 2. En este caso será 5 más 1 entre 2, la posición es 3. La posición 3 es la que va a pertenecer a la mediana, ya entonces tengo 1, 2, acá está la posición 3, que corresponde al valor 9. Entonces la mediana será igual a 9. Eso es exponencia impar, es muy fácil. En el otro caso es par. Entonces la mediana
igual a n más 1 entre 2. Como hay 6 datos, entonces 6 más 1 entre 2 es igual a 3,5. Entonces 3,5 es entre el valor 3 y 4, y lo que hago es sumar estos valores y luego promediarlos. Entonces sumo la posición 9 más 12 entre 2 es igual a 21 entre 2, será 10.5. Entonces la mediana en este caso será 10.5. Ahora hay una separata que les he puesto en el aula virtual, que es para el gráfico de cajas, y hay una parte que dice cómo calcular la mediana si uno quiere ser más exacto con decimales y todo, cuando tocan fracciones de decimales. Entonces ustedes lo pueden revisar ahí si quieren calcular una mediana mucho más exacta, ¿no? Acá les estoy dando la manera más fácil de poder ubicar para que básicamente tengan la idea y el concepto de lo que es la mediana, ¿no? En su casa ya leen el otro texto y van a aclarar más sus dudas. La moda o modo, entonces, es el valor de la variable que tiene la mayor frecuencia. Si todos los valores son diferentes, decimos que no hay moda. Se usa con cualquier nivel de medición. Una distribución puede tener más de una moda. Por ejemplo, en el primer caso hay 2 valores que se repiten, ¿no? Entonces la moda es igual a 4. Y en el segundo caso no hay moda porque todos son simplemente únicos. Entonces en el primer caso hay moda y en el segundo no hay. ¿Qué quiere decir? Que se puede usar para cualquier nivel de medición. Yo puedo tener una medición nominal, puedo tener una medición ordinal, de razón, de intervalo, de lo que quiero, y la moda siempre va a ser el valor que se repite más veces. Si por ejemplo el sexo femenino se repite más veces, la moda para ese grupo será femenino. Si en el ordinal tenemos que el grado 3 es el que tiene más frecuencia, entonces diremos que la moda es grado 3 porque es el que tiene más frecuencia. Entonces fíjense ustedes, hay un cálculo aritmético que es con la media o promedio, hay un cálculo con la posición que es la mediana y otro cálculo que es con la frecuencia. Entonces son 3 tipos de cálculo para cada una de estas medidas. Entonces por favor tienen que diferenciar bien cada una de estas medidas. Ahora vamos a ver más bien con las colas, la dispersión. La medida de dispersión mide la variabilidad de los datos respecto a una medida de tendencia central, ya sea la media o la mediana. Eso es bien importante que lo sepan. Cada una de estas medidas, la media o promedio y la mediana, tienen que acompañarse con su medida de dispersión respectiva. Y eso es lo que no hace la mayor parte de personas. Muchas veces ponen mediana con desviación estándar. Y cuando uno va a hablar de desviación estándar, tiene que ver con promedio y desviación estándar. Si uno habla de la mediana, tendrá que ser pues con la desviación cuartilar o de repente con valores máximo y mínimo, pero no puede estar poniéndose pues con desviación estándar. Entonces aquí tenemos, ¿qué medidas conocemos? El rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y la desviación cuartilar. El rango es algo muy sencillo. Es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de un conjunto de datos. También se llama recorrido de la variable, o sea, de dónde a dónde, cuántos valores va a tener esta variable. En el ejemplo de edades, por ejemplo, si vemos este conjunto de datos, vemos que hay un valor mínimo de 12 y uno máximo de 79. Entonces el rango será igual a 79 menos 12 será igual a 67. O sea que hay 67 valores en los cuales va a haber cualquiera de estas se pueden encontrar cualquiera de los valores de la distribución. Esto nada más nos da una idea de dónde a dónde va, ¿no? O sea, puede decir un intervalo que va de 12 a 79 y van a ver
números que pueden existir en esa distribución. La otra medida es la desviación estándar, la varianza. La variante. La varianza. No quiere corregir eso. Ok, la varianza es la dispersión de los datos alrededor de la media en unidades al cuadrado. Esto es importante de tener en cuenta porque está hablando de la media, ¿no? De los datos alrededor de la media, pero en unidades al cuadrado. Cuando se trata de una muestra, el símbolo de la varianza es S cuadrado, y cuando corresponde a una población, sigma cuadrado, ¿no? Lo que les decía, cuando es población son letras griegas. La fórmula es la siguiente, esa fórmula es de una muestra, ¿no es cierto? Porque están con letras chiquitas y están con el X bar, donde S cuadrado es la varianza y X sub I es el valor de cada una de las variables. ¿Qué cosa es la desviación estándar? Es la medida de la dispersión que expresa la variabilidad de un conjunto de datos en unidades originales, en la raíz cuadrada de la varianza. El concepto es el mismo de la varianza, ¿no? Solamente que se le saca la raíz cuadrada. O sea, es la variación de cada uno de los datos respecto a la media. ¿Cuánto se aleja de la media cada uno de los datos? ¿Y por qué se eleva al cuadrado? Se eleva al cuadrado porque al hacer la sumatoria no se quiere que se elimine todos los valores, sino por el contrario, que se sume. Entonces, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Esta desviación estándar tenemos que aprenderla porque es muy importante, ¿no? Es un valor positivo y también, como trabaja con la media, ¿qué vamos a encontrar? Que está influenciada por valores extremos, ¿no? Es utilizada en varias pruebas estadísticas y se usa para calcular también el tamaño de la muestra de una variable cuantitativa. Sirve para establecer el rango de los valores normales considerados para muchas mediciones biológicas. Aquí tenemos la interpretación de la desviación estándar. Fíjense ustedes, aquí está el promedio, mu. Más menos una desviación estándar que vamos a tener el 68% de datos. Miren, aquí es 68.26, pero para fines prácticos yo muy pocas veces les digo que memoricen algo, pero en el caso de esto de la desviación estándar sí es importante que memoricen, porque más o menos una desviación 68, más 2, 95 y más 3, 99. O sea que yo con 3 desviaciones ya tengo casi toda la distribución de la serie completa en mi cabecita, porque el promedio estándar, que la desviación estándar tanto, más menos 3, ¿de dónde a dónde me va? Ah, ya. Tengo el 99% de los datos que van en ese espacio de, ¿no? Y entonces es importante, como digo, que para fines prácticos, entonces yo recuerde estos valores. Más menos una desviación, 68. Más menos 2, 95. Y más menos 3, 90. Fíjense, más menos 3 es 99.79, ya casi los 100%, ¿no? Y los valores normales, ¿dentro de qué se encuentran? Promedio más menos 2 desviaciones estándar. Esos son los que están en los laboratorios, sobre todo valores normales, el rango de valores normales. Ya, ese es el promedio más menos 2 desviaciones estándar. Aquí viene, si la talla promedio es 157 centímetros con una desviación estándar de 2 centímetros, entonces se tendría lo que hemos dicho, ¿no? Más menos 1, 68, más menos 2, 95 y más menos 3, 99. Entonces, si la desviación estándar es 2, una desviación sería 2 desviaciones es 4 y 3 desviaciones es 6. Aquí tenemos más menos 2 de 157 es 155 a 159. En este intervalo está el 68% de los datos. En el segundo caso sería más 4 y menos 4. Entonces sería 153 a 161, el 95. Y toda la serie sería el 151 más menos 6, ¿no es
se encuentran los valores más bajos aquí en la tercera, donde me dice que están 151, es el valor más chico porque es el extremo de la campana, ¿no? Con 3 desviaciones es el dibujo que he hecho. Y los valores más bajos van desde 151 y los más altos llegan a 163. Aquí explico un poco lo de los valores normales, ¿no? Que sirven para establecer el rango de los valores considerados normales para muchas mediciones biológicas, lo que decíamos. El 95%, que llega hasta acá. Ahora fíjense, para fines prácticos decimos dos desviaciones. Pero cuando lleguemos ya a lo que es probabilidad, si queremos ser bien exactas, el valor exacto es 1.96, ¿ya? Pero para no generarnos conflictos y tenerlo rápido en la cabeza, decimos 2 desviaciones. Una desviación, 2 desviaciones y 3 desviaciones, ¿no? Ok. El coeficiente de variación es otra medida, pero es una medida relativa, que va a expresar la desviación estándar como un porcentaje de la media. Es útil para comparar la dispersión entre dos conjuntos de datos. Si es un solo conjunto, es ocioso que yo calcule el coeficiente de variación, porque el coeficiente de variación es para comparar cuál de los dos conjuntos de datos tiene más variación. Entonces yo calculo independientemente, ¿no? En cambio, si es uno solo, es absurdo que yo calcule el coeficiente de variación. Lo puedo calcular, claro, pero no me sirve de nada. ¿Qué cosas tengo yo con un solo conjunto? O sea, que no se les ocurra calcular un coeficiente de variación para un conjunto de datos. Porque uno usa para dos conjuntos porque no quiere saber cuál es el que tiene mayor variabilidad. Aquí está, por ejemplo, la fórmula desviación estándar sobre el promedio por 100. ¿Cómo interpretamos? Menos del 10%, hay poca dispersión, de 10 al 33 la dispersión es aceptable, 34 a 50 la dispersión es alta y más de 50% la dispersión es muy alta, ¿no? Entonces, esto es para comparar dos conjuntos de datos. Ahora vienen todo el otro grupo de medidas que son las medidas de posición, las que acompañan a la mediana, ¿no? Las medidas de posición o localización son valores que dividen a la distribución en partes iguales, ¿no? Y comprenden la misma proporción de valores. ¿Cuáles son las de uso más frecuente? Los cuartiles, los quintiles, deciles, percentiles, todo lo que me va a dividir en partes iguales a toda la serie de datos. Los cuartiles son aquellos que dividen a la distribución en 4 partes iguales, son 3 cuartiles, ¿no es cierto? Ya por epidemiología lo saben, 1, 2 y 3. Y los dividía en 4 partes, ¿se acuerdan? Las zonas de la curva endémica, ¿no? Entonces, 3 cuartiles dividen en 4 partes y cada una tiene 25, 50 y 75% de los datos. Los quintiles son 4 que dividen en 5 partes. Los quintiles los usan mucho los economistas, ¿no? Los quintiles de pobreza, han escuchado ustedes sabrán, ¿no es cierto? Los deciles también los utilizan bastante, son 9 valores que dividen en 10 partes. Y por último, los percentiles que dividen a la distribución en 100 partes iguales. Eso lo utilizan mucho cuando ustedes habrán visto el crecimiento y desarrollo de los niños. Tenemos los percentiles, ¿no? El niño está en el percentil 50, está mal, tiene que estar por encima de tal percentil, ¿no? Y si están por debajo, caramba, ya estamos cuadripulados de ver un niño por debajo del percentil 50. Entonces, lo utilizamos para distintos tipos de aplicaciones o mediciones, ¿no? Con los cuartiles, ¿no? 3 valores que dividen el conjunto de datos ordenados en forma ascendente en 4 partes iguales. El primer cuartil Q1, el segundo Q2, el Q2 es la mediana y el Q3 es el tercer cuartil. Y ahí están Q1, Q2 y Q3 y cada porción es 25%, ¿no? Eso, como digo, también ustedes ya lo saben, ya lo han visto anteriormente y es muy útil para usarlo en algunas aplicaciones. Las fórmulas para calcular la posición de los cuartiles, ojo, posición. Para el cuartil 1, n más 1 entre 4,
Para el cuartil 2, 2, que multiplica n más 1 entre 4, que es la mediana. Finalmente usamos esto para la mediana. Y el 3, que es 3, que multiplica n más 1 entre 4, ¿no? Entonces aquí tenemos cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Acá está la aplicación de los cuartiles, la curva endémica. Y luego vamos a ver el intervalo cuartilar. ¿Qué es el intervalo cuartilar? Mide la dispersión de los valores alrededor de la mediana. Si vieron que el anterior era la desviación estándar alrededor de la media, esta es alrededor de la mediana. Esta describe el 50% central de la distribución. Como coge estos dos, de Q1 hasta Q3, me coge el 50% central de la distribución y no es afectado por los valores extremos. O sea que el intervalo cuartilar también está dentro del grupo de estadísticos resistentes. Todos aquellos que no los afectan los extremos se dice que son estadísticos con mediciones resistentes, porque no son afectados por los valores extremos. Resisten esos valores chiquitos y grandes, ¿no? Y la desviación cuartilar, que es la mitad del intervalo cuartilar, ¿cómo se calcula? 3 menos 1 entre 2. Y me va a dar el 25%, ¿no? Ya sea superior o inferior de los valores, ¿no? Eso es toda esta primera parte. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo se entendió? Me interesa que aprendan bien esta parte porque esta primera parte ya se nos viene el examen. Hasta aquí entras en esta clase, entra el examen. Ya se escuchan los tambores del examen, así que tenemos que estar ya entendiendo un poquito mejor las cosas, ¿no? Lo que es cualitativo y cuantitativo. Ok, entonces vamos. Ya, ahora vamos a hablar acerca del análisis exploratorio de datos, ¿no? Adelante dijimos que había que ver qué forma tenían, si es que había calidad o no había calidad de los datos. Bueno, esto corresponde al análisis exploratorio de datos. Nosotros tenemos fuentes de datos que pueden ser los registros continuos, encuestas, experimentos, censos, etc., ¿no? Esta fuente de datos, esos datos tienen que ser analizados y revisados en cuanto a sus cualidades o números que representan los valores de las variables de un conjunto de individuos, ¿no? Estos datos son los que tienen que ser sometidos al análisis estadístico con la finalidad de generar información. Entonces, es importante que el valor de la variable, que es el dato, por sí solo no nos sirve de nada, ¿no? Solamente nos sirve en la medida en que nos va a generar una información que lo vamos a organizar. Y si el dato es bien recogido y bien analizado, es el sustento para generar el conocimiento científico, que es lo que todos buscamos. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros, cuando recojamos un dato, lo hagamos tal cual es, lo recojamos con exactitud, con objetividad. Y si me olvidé de preguntar algo, caramba, si puedo regreso y pregunto, y si no, tengo que decir que lo olvidé. Se considera un dato sin información, porque no puedo estar inventando. No, si parecía que tenía esto, no hay ningún parecer, es o no es. Y si uno se olvida, pone sin información. El análisis estadístico tiene dos enfoques. Uno es el enfoque confirmatorio o clásico y el exploratorio. Aquí tenemos a Tukey cuando publicó su libro en el año 77. En su libro Exploratory Data Analysis propone nuevas técnicas gráficas y analíticas para tener un conocimiento previo de los datos que se van a analizar. Porque antes, ¿qué pasaba? Todos los datos había un patrón de análisis sin importar si seguían la distribución normal o no lo seguían. Y entonces, ¿qué pasaba? Cuando uno aplica una cosa que no es, después tú lo aplicas para comprobar eso y dices, ay, pero a mí no me pasa lo mismo, conmigo no se comprueba. Es que no está indicado para ese tipo de datos. Entonces
simplemente dijo, bueno, para aplicar las pruebas de normalidad, tenemos que ver que los datos tengan una distribución normal. Si no tienen esa distribución, yo no puedo aplicar ese tipo de pruebas. Entonces ahí él trabajó el análisis exploratorio de datos, ¿no? Pero fíjense con nuevas técnicas gráficas y analíticas, ¿no? Acá tenemos la comparación entre el análisis exploratorio y el confirmatorio. Primeramente, en cuanto al enfoque, el análisis exploratorio tiene más un enfoque descriptivo, porque está acercándose al conocimiento de los datos y quiere saber qué forma tiene. En cambio, el confirmatorio tiene más un enfoque inferencial. Quiero aplicar prueba de hipótesis, ya me voy de frente a lo sustancial. No me interesa ya perder el tiempo en ver qué características tienen, sino quiero aplicar de frente las pruebas. En cuanto a la hipótesis, el exploratorio nos da más o menos una idea de qué hipótesis deberían probarse. Cuando uno ve que hay relaciones, qué tipo de datos son, nos dice, a estos datos se puede aplicar tal cosa, o sea, nos sugiere. En el confirmatorio ya tengo yo todo establecido. Esto, fíjense, ese tipo de análisis ya cuando uno tiene un estudio, una investigación desarrollada. Entonces, a mí, lo único que me interesa es probar las hipótesis que he planteado en mi estudio. En cuanto al análisis exploratorio, utilizo estadísticas resistentes. ¿Para qué? Para que mis resultados no se vean afectados por valores extremos. En cambio, aquí tengo que utilizar estadísticas sensibles, porque muchas pruebas estadísticas trabajan con promedio y desviación estándar y varianza. Entonces acá los estadísticos son sensibles y acá para ver qué tipo de datos son tengo que usar estadísticos resistentes, porque si yo de frente calculo un promedio, han visto ustedes que el promedio no siempre es representativo, ¿no es cierto? Cuando yo veo que aquí he aplicado una estadística resistente, una mediana, y coincide con el promedio, caramba, soy feliz porque entonces digo que sí tiene una distribución normal. Pero si yo veo que calculo el promedio y veo la mediana y la mediana está por otro lado, no sigue una distribución normal para nada. Entonces, ¿cómo es el plan de investigación en el estudio exploratorio? Básicamente el estudio exploratorio no tiene un plan de investigación, lo que hago es jugar con los datos, o sea, el plan es flexible y poco definido, porque yo estoy buscando a ver qué encuentro. En cambio, en el confirmatorio ya yo tengo todo lo que voy a hacer, cómo va a ser mi plan de investigación, cómo debo probar mi hipótesis, qué variables debo presentar. Acá ya tengo todo mi plan de análisis establecido. El exploratorio privilegia la representación gráfica porque yo juego con esos datos para ver la distribución. En cambio, en el confirmatorio, si voy a probar hipótesis, no me interesa hacer gráficos. Por lo tanto, en el exploratorio hay una visión intuitiva porque yo todavía no sé qué va a resultar con el análisis. Estoy esperando que en el proceso ver si tienen distribución normal, si son muy dispersos, si están muy concentrados, ¿no? Yo puedo decir, este parece que por los valores que salen parece que son bastante homogéneos. En cambio, aquí en el confirmatorio yo tengo una visión precisa de los datos porque ya yo inclusive ya he seleccionado qué prueba de hipótesis voy a aplicar a esos datos. Entonces, el exploratorio es básicamente un acercamiento, ¿no? Estoy viendo, estoy jugando con los datos a ver qué calidad tienen, qué distribución tienen, para poder decidir cómo voy a resumir mis datos, ¿no? ¿Qué cosa es en sí el análisis exploratorio? Como bien dice, es la aplicación de herramientas estadísticas a los datos. Pueden ser datos de un estudio, de una investigación, de manera que permita una visualización previa al análisis definitivo. Como bien lo dice, es exploratorio, estoy explorando qué características tiene. ¿Qué objetivos tiene el análisis exploratorio? Básicamente, evaluar la calidad de los datos y la consistencia de los mismos, pero usando gráficos, ¿no?, que permitan ver la forma y la distribución. También tengo que comprobar si cumplen o no condiciones como la normalidad, si es que son discontinuos, detectar valores atípicos o también outliers, ahora vamos a ver qué son los outliers, y tomar decisiones frente a la falta de información de algunos datos. Si de repente esta encuesta me falta mucho, me
mejor la elimino de encuesta y me quedo con una menos. Pongo, se recolectaron 200 encuestas, pero por falta de información nos hemos quedado con 198, ¿no? Para que la persona que ve las tablas no esté buscando 200, sino que sepa que finalmente se procesaron 198 encuestas. Porque si ustedes han leído, hay algunos trabajos que dicen, la muestra consistió en 220 personas o niños, y de repente uno ve la tabla y suma y dicen son 170, en otras 190, y ni siquiera tiene una nota explicativa de que pasó algo, ¿no? Entonces uno dice, finalmente con cuánto trabajó entonces, ¿no? Entonces son estudios poco serios, no debe ocurrir eso. ¿Qué estrategias tiene el análisis exploratorio? Primero se examina cada variable por separado y luego se examinan las relaciones. Este proceso se inicia con gráficos de acuerdo al tipo de variable y escala de medición, ya sean barras, círculos, histogramas, etc., ¿no? Y luego se pasa a los resúmenes numéricos. Eso de examinar cada variable por separado, yo les aconsejo que antes de hacer el gráfico, todavía ustedes, cuando tienen la base de datos, hagan una corrida simple de frecuencia. Pidan frecuencia y metan todas las variables, inclusive la que dice código. ¿Por qué? Porque a veces repiten el código, ¿no? Se equivocan y vuelven a digitar el código. Entonces, cuando ustedes tienen toda la lista de las variables, ustedes ahí claramente ven, ¿no? De repente, en vez de poner 17, pusieron 117. Tienen que corregir, entonces, buscar en qué código está la encuesta que han introducido y corregir. Y así por el estilo tienen opción de corregir todo lo que pueden. A eso es lo que le llaman limpieza de la base de datos. Cuando uno hace la primera corrida de frecuencias y puede evidenciar todos los errores que hay en la lista de valores. Después, como dice ya, después de eso pueden comenzar a hacer los gráficos y ven que de repente todos se van hacia arriba, tienen una tendencia hacia arriba o tienen valores muy bajos. Eso ya lo van a ver en el gráfico. El gráfico de tallas y hojas, también llamado stem plot, en algunos paquetes estadísticos dice stem plot, muestra la distribución de datos cuantitativos y no se pierden los datos individuales, ¿no? Y da una mejor idea de la distribución. Por ejemplo, acá está el tallo, estas son las hojas. No se pierden los valores individuales porque cada uno de estos de aquí es un dato, 42, 12, ¿no? 05, 08, 09, o sea, esa es la distribución de todos los datos, ¿no? Acá también es explicado, ¿no? Por ejemplo, si tengo, ese es el tallo y están las hojas, aquí tengo 2 datos, aquí tengo 10, aquí tengo 4 y aquí tengo 4 también. O sea, aquí tengo 20 datos, ¿no? Porque cada uno es un valor, son los datos individuales que no se pierden. Acá está cómo se colocan cuando voy a trabajar, ¿no? Aquí, como son de 2 dígitos, he separado el de adelante para que sea el tallo y el segundo dígito es el que completa la hoja. Entonces tengo 15, 16, el segundo es 6, 21, el 2 y 1, 23, 26 2 veces, el 32 es el 3 y luego el 2 y luego el 41. Acá he puesto 30 pero no hay 30, ¿no? No veo ningún 30. Ok. También lo trabajan así en 2 partes para hacer comparativo, ¿no? La mujer y el hombre. Entonces acá hay mujer 46, 47 y el hombre 42, 43, 47, ¿no? Aquí está el tallo y acá están las hojas. Miren, un gráfico comparativo para mujer y hombre. Acá también está otro, ¿no? Edad de paciente, luego se ordena y luego se coge el primer dígito de cada uno. Veo que hay 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces pongo estos dígitos acá, luego voy acomodando y finalmente los ordeno de la manera más adecuada, de menor a mayor, ¿no? Hay veces hay distribuciones más grandes, ¿no? Y entonces uno sale un tallo de esta forma, ¿no? El tallo y las hojas, que acá nos da la idea de que hay bastantes datos, ¿no? Acá también hay otro. Acá está la frecuencia que han puesto, 22, 15, 32. Y esa es la distribución de cada uno, ¿no? Acá es, en este caso, por ejemplo,
bloques o box plot. Todos esos nombres tienen. También muestra la distribución de datos cuantitativos y este se utiliza para ver la simetría de una distribución. Usa la mediana, que es más estable y que se visualiza como una línea gruesa. Miren, esta línea del medio, esta línea gruesa es la mediana, ¿no? Dentro de una caja que es el núcleo central de los datos. El núcleo central de los datos está formado por el rango intercuartil, o sea, esto de acá, y las líneas del patrón de distribución o binomios. Detecta datos atípicos o anómalos que se observan como puntos que escapan al patrón general de distribución. Este aquí es un dato atípico porque esto debería ser hasta acá y vemos que aquí se han salido, ¿no? Atípico, ¿no? Ese es el punto de datos público, dice, ¿no? Acá hay uno nomás que hay. Este es el extremo superior, el extremo inferior, y estos son los bloques de la caja, ¿no? Caja simple. Vamos a ver un poquito más acerca de este grado. ¿Cómo se construye? Los datos básicos que se requieren son cuartil 1, la mediana cuartil 2 y el cuartil 3. Aquí es muy fácil, hemos hecho un ejemplo bastante fácil, ¿no? Hemos ordenado, ¿no? De acuerdo a las posiciones, y acá tenemos 1, 2, 3, 4, son 15 datos. Entonces el punto 8 es la mediana 2. Aquí me quedan 7 datos y también 7 datos acá. El punto medio de los 7 datos sería el 35, que sería el Q1, y el punto medio de los otros 7 datos superiores sería el Q3, ¿no? Estamos poniendo el valor mínimo 22 y el máximo 60. ¿Qué nos va a mostrar este gráfico? Tenemos entonces una caja central que une los cuartiles y representa el 50% de las observaciones, la mediana, que está representada por la línea media de la caja, la simetría, aquí si se dan cuenta, no es exactamente partir en la mitad de la caja, ¿no? Acá vemos que hay más valores hacia abajo, ¿no? Hay pocos valores altos y más valores hacia abajo. O sea, no están simétricos, ¿no? Algunas veces hay casos posiblemente anómalos como este, y una línea que muestra las observaciones que corresponden al patrón de distribución. El patrón de distribución es hasta acá, que son los números. ¿Cómo se encuentran los valores atípicos o outliers? Son los casos que se encuentran más allá de 1.5 del intervalo cuartilar sobre 3, sobre Q3, los que se salen de Q3, 1.5 por encima de Q3 o 1.5 por debajo de Q1. Este es el Q1, están 1.5 por debajo. Entonces, esto de aquí es el patrón de distribución, pero aquí hay datos que sobrepasan ese valor. Vamos a ver cómo se calcula. Tenemos que tener bien claro esto, ¿no? ¿Cómo determinar un valor atípico o un outlier? Revisen bien esto porque esto es importante que ustedes lo sepan manejar. Acá tengo esta distribución, Q1, Q2, Q3, ¿no? Este es el intervalo cuartilar, Q3 menos Q2. Y dice que son los que están por encima de Q1 y por encima de Q3. Entonces, 1.5 del intervalo cuartilar será 1 más la mitad, o sea, 1.5 por encima de Q3, que sería hasta acá, o 1.5 por debajo de Q1. O sea que el patrón de distribución va a ser acá, de C1 y C2. Y acá yo tengo esos tres valores y tengo que ver si son outliers o no. Al parecer van a ser outliers porque se están saliendo del patrón de distribución que es C1 y C2. ¿Cómo lo calculo? De una manera más numérica. Ejemplo para determinar datos atípicos. Identificando los puntos de corte y observando qué valores quedan fuera del patrón de distribución. El punto bajo, ¿cuál va a ser? Q1 menos 1.5 de IQ. Y el punto más alto, Q3 más 1.5 por IQ. Hasta acá estamos bien, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos visto. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Si tenemos el ejemplo con estos valores, tenemos un valor 39, que es el valor máximo, tenemos Q3
igual a 32.50, Q2 30.45 y Q1 es igual a 28.70. Hay un valor mínimo de 20. Queremos saber si esos valores son modularios o no. Primero, ¿qué hago? Calculo IQ. IQ sería Q3 menos Q1. Q3 es 32.50 y Q1 es 28.70. Esto me sale 3.80. Ya. Entonces, 28 menos 1.5 por 3.80. ¿Cuánto me sale para el punto más bajo? Entonces, 1.5 por 3.80 me sale 5.7. Entonces, 28.70 menos 5.7 es igual a 23. Ese sería el punto de corte más bajo. ¿Y el más alto cuál sería? 32.50, ¿no? Que es el valor 23, acá está, más 1.5 por 3.80, que ya sabemos que nos sale 5.7. ¿Cuánto sale 5.7 más 32.50 será igual a 38.20. Entonces el punto más alto será 38.20. Pero nos han dicho que analicemos el valor 39 de 20. Entonces, ¿qué decimos? Con esta información vemos que 20 está por debajo de 23 y que 39 está por encima de 32. Por lo tanto, son ordinarios, ¿no? Entonces, tenemos que estos puntos de aquí sí son ordinarios, ¿no? Entonces, porque el valor máximo tendría que ser 23 y 38.2. Y los que estamos comprobando es que 20 está debajo de 23 y 39 está por encima de ese valor. Entonces, esos valores 20 y 39 son puntos ordinarios. Se salieron del patrón, o sea, esta rayita del pivote sería hasta 23 y 38. Acá está, justo lo que hemos dicho, ¿no? Acá sería el primer, están los cuartiles Q1, Q2 y Q3. Este patrón de arriba es 23 y este sería 38-20, ¿no? Y los otros puntos que encontramos son 20 y 39, que serían modulares. Está por debajo y el otro está por encima. Esto es importante que aprendan, sepan cómo se calcula. Porque a veces nosotros tenemos que poner, siempre ponemos el valor máximo y el mínimo aquí automáticamente, pero no sabemos si se salió del patrón de distribución o no. Entonces tenemos que aprender a calcular este patrón para hacer esta parte de acá de la caja, ¿no? Hay distintos tipos de grama de caja, ¿no? Pueden ser verticales, pueden ser horizontales, pueden ser de un solo color, de varios colores, y estamos poniendo distintos tipos de variables. Miren aquí cuántos outliers hay, ¿no? Aquí pocos, dos. Acá vamos a mencionar un poquito el análisis exploratorio con el SPS, muy rápidamente, ¿no? Porque nosotros a veces agarramos y decimos, ay, este paquete es más potente, este tiene para más datos, ¿y qué cosa hacemos? Nos matamos en conseguir un paquete estadístico de lo más complejo. ¿Para qué? Para que me calcule el promedio de la desviación estándar, ¿no? Entonces, porque lo demás no sé ni para qué se usa ni cómo se compra, ¿no? Entonces, eso por lo menos debemos tener una idea de qué cosa es lo que nos vota cuando hacemos el análisis exploratorio. Ese, por ejemplo, es el de una variable de edad con el programa estadístico SPS. Ese es de una investigación que se hizo para el sexo masculino. Tenemos acá el diagrama de tallo y hojas, ¿no? El tallo y las hojas. Tenemos por sexo masculino y femenino. Acá está el masculino y el femenino, ¿no? Acá esto está más por debajo, ¿no? Son menores las edades, hay valores más bajos en cuanto al sexo femenino. Aquí hay valores más altos, pero miren, la dispersión es mayor. Es más grande el patrón de distribución, es más disperso. Esto es más concentrado, más chiquito. Acá se resumen estadísticas, ¿no? Con varias medidas, tanto para el sexo femenino como el masculino, ¿no? Vamos a coger uno de ellos, sexo masculino, para ver qué cosa nos dice. La media ya la conocemos, la media o promedio aritmético, ¿no? El intervalo de confianza de la media al 95% y lo dan el primer límite superior y el límite
es para el intervalo de confianza para la media del 95%. Entonces, esos son sus intervalos de confianza para esta media de acá. Pero hay una media recortada del 5%. Hay la mediana, la varianza, la desviación típica o estándar, valor mínimo, máximo del rango, amplitud del cuartil, asimetría y kurtosis. Entonces, tengo todos esos valores. ¿Qué cosa es la media recortada al 5%? Es que le he quitado 5% a cada lado de la cola para que no haya tanta dispersión ni se afecte tanto por los valores extremos. Fíjense, la media completa es 48. ¿No? Aquí, cuando le quitan las dos colas que afectan los valores extremos, ya quedan los 48. La mediana es 50, está casi por ahí, ¿no? Pero hay valores, si comparamos tal cual es 48 y 50. No está, pues que coincida tanto, ¿no? Porque debería en la distribución exacta coincide la media, mediana y moda va al medio, pero en estas no coinciden, hay una que es 50 y la otra es 48. Vamos a ver acá. El intervalo de confianza para la media al 95% son los límites entre los cuales se encuentra el valor verdadero de la media con una probabilidad del 95%. Eso lo vamos a ver claramente cuando veamos la estimación de parámetros en la tercera parte del curso. La media recortada del 5%, bueno, ya les mencioné que si le quita el 5% en cada lado de la cola, ¿no? La asimetría mide la desviación de la forma de la curva normal, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Si el valor es 0, quiere decir que la curva no es asimétrica, ¿no? O sea, es simétrica. En otras palabras, cuando la asimetría es igual a 0, es simétrica. Cuando es mayor de 0, la simetría es a la derecha, y cuando es menor de 0, es a la izquierda. Kurtosis es la parte de la altura. Si el valor es 0, la curva tiene la forma ideal de la campana y se llama mesokurtosis, cuando es proporcional a la curva. Si el valor es positivo, es más alto y se llama leptokurtosis, ¿no? Y si es negativo, es más chato, entonces se llama platokurtosis, ¿no? Entonces tenemos aquí esas dos cosas. Asimetría hacia la izquierda, porque la cola se va hacia la izquierda. Esto es lo normal, acá hay simetría y acá coincide la media y la media de la moda. Asimetría a la derecha, la cola se extiende hacia la derecha, entonces cambia la posición de las medidas. Acá está la mesocúrtica, que es la campana ideal. En cambio, la leptocúrtica cuando sale muy alta, y la platocúrtica cuando es como un plato, es chato. Ahora, eso es visualmente, pero existen pruebas más específicas para ver la normalidad de los datos. Hay pruebas estadísticas que solamente se las menciono porque realmente lo vamos a ver de repente al final del curso cuando veamos las pruebas de hipótesis. Solamente se las menciono para que si las ven ya sepan para qué sirven. No es necesario que se aprendan esto, por favor, esto de la prueba de normalidad no es necesario. Así que no se desesperen, porque cuando yo les digo que eso no es necesario, es lo que más quieren aprender, y eso no debe ser así. Si les digo que no es necesario, como la fruta prohibida, eso no debe ser, eso es lo que quiero. Bueno, son dos tipos de pruebas, que la de Colombo y la de Shapiro, ¿no? Ellas han salido significativas en los dos casos. Significativas quiere decir que cuando hay igualdad, quiere decir que siguen la distribución normal, porque son iguales esos datos a la distribución normal. Si sale que es significativo, entonces se rechaza la hipótesis nula, entonces no siguen la distribución normal. ¿Ya? Entonces, acá hay una que sí sigue y otra que no sigue. ¿Ya? Dice, estas pruebas comparan la distribución de los datos con la distribución normal y si se ajustan o no a esta curva. En esta prueba, la hipótesis nula es que todos los datos se ajustan a la curva normal. En el ejemplo de los datos se ve que en hombres 0.044 la curva es significativa, cuando el valor es menor de 0.05 y entonces se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, la distribución no se ajusta a la curva normal. En el caso de las mujeres, que es 0.174, sí se ajusta a la curva normal. ¿Ya? Porque ustedes han visto que era bien extendida la de los hombres, era así bien abierta la variabilidad. En cambio, la de las mujeres era más pequeña. La variación era que más o menos se ajusta a una curva normal.
Eso solamente es para mencionarles, porque en la tercera parte del curso ya vamos a ver de qué es una prueba significativa, no significativa. Solamente se los menciono porque estamos viendo todo lo que vota un análisis exploratorio de datos en un paquete SALIS, para que no solamente vean el promedio, sino por lo menos puedan leer un poquito más cuando voten eso del análisis exploratorio de datos, ¿no? Para que conozcan. Pero esto último es solamente información para que no se queden sin saber qué cosa es. Pero no es necesario, por favor, no se maten toda esta primera parte tratando de entender eso y se olviden de las otras cosas que son más importantes. Esta es la última, ya no hay más. A ver, preguntas. ¿Han entendido? ¿No han entendido? Entonces, que quede claro que cada medida de tendencia central se usa con la dispersión correspondiente, promedio con desviación estándar y mediana con desviación cuartilar o con valor máximo y valor mínimo. Por favor, porque en muchos artículos ponen mediana más menos desviación estándar, es más papas con jamón. Y la gente, como no sabe, igual lo lee, ¿no? Pero no sabe realmente que la desviación estándar